Buenas noches, licenciado. Bueno, como aparece en la presentación, vamos a abordar el tema relacionado con el procedimiento común. Inicialmente se puede mencionar que el proceso penal, como en otras ocasiones lo he manifestado, básicamente está integrado por dos tipos de procedimientos. El procedimiento común, que es el tópico que abordaremos esta noche, y los procedimientos específicos, que como punto del programa se analizarán más adelante. Entonces, el procedimiento común básicamente se refiere a el procedimiento que normalmente o cotidianamente es el que se usa para el desarrollo del proceso penal. En la definición claramente señalamos que el procedimiento común es el procedimiento normal u ordinario mediante el cual se desarrolla el proceso penal en las diferentes etapas que conforman el mismo. Es decir, al momento de presentarse una denuncia o una querella, obviamente el proceso penal cobraría vigencia, se desarrollaría en la práctica, ¿ya? Y entonces esa denuncia o esa querella que ha sido presentada o ha sido promovida por la víctima u otra persona, entonces va a ser primero investigada por el Ministerio Público. Sin embargo, como ya hemos establecido también, toda investigación muchas veces o la mayoría de investigaciones requieren de actuaciones, requieren de diligencias judiciales, en las cuales, como ya establecimos también, es necesaria la autorización judicial. Y todas esas actuaciones o todas esas diligencias que se desarrollan dentro del proceso penal se van a ventilar o se van a diligenciar en el proceso común, ¿ya? De tal manera que la mayor parte de circunstancias o la mayor parte de situaciones que se generan a raíz de esa relación jurídico-procesal entre las partes, naturalmente va a ser objeto o va a ser materia de el proceso común. Y el procedimiento común está regulado, por decirlo así, o su fundamento legal lo encontramos en el artículo 285 al 243, 63, obviamente del Código Procesal Penal. Entonces, para que quede bien claro, bien establecido, decía inicialmente que el proceso penal guatemalteco, básicamente existen dos tipos de procedimientos. El procedimiento normal, el procedimiento tradicional, el procedimiento normal u ordinario es el procedimiento común. Y al mismo tiempo, el Código Procesal Penal también establece o regula los procedimientos específicos, entre los cuales podemos mencionar lo que hemos analizado, delitos de acción privada, las faltas, el procedimiento de faltas, los procedimientos por acusaciones únicamente para aplicación de medidas de seguridad. También encontramos los procedimientos simplificados, etcétera, el procedimiento abreviado, etcétera, etcétera, que tienen un procedimiento, distinto al que tiene el procedimiento común. Por eso se denominan procedimientos especiales, porque su dinámica o su desarrollo es distinto al procedimiento común. Sin embargo, esos procedimientos especiales o específicos vamos a analizarlos cuando corresponda de conformidad al programa. Hoy, pues, vamos a analizar lo relativo al procedimiento común. Ya establecimos qué es el procedimiento normal o ordinario. Y para recordar cómo se estructura el proceso penal o el proceso común. El proceso común, de acuerdo al Código Procesal Penal, está dividido en 5 etapas o 5 procedimientos o 5 fases.
En primer lugar, encontramos el procedimiento preparatorio, que es básicamente la investigación que desarrolla el Ministerio Público en delitos de acción pública. Y el código pues se refiere a un capítulo especial en relación al procedimiento común, que también en su momento vamos a analizar cada una de estas etapas para ver cuáles son sus fines, cuáles son sus plazos, qué se desarrolla en esa fase del proceso, etcétera, etcétera. Luego encontramos el procedimiento intermedio, que es prácticamente el procedimiento donde se va a analizar y se va a discutir los actos conclusivos que presenta el Ministerio Público. Seguidamente encontramos el procedimiento del juicio oral y público, o sea, el debate, que es la fase procesal donde, se va a cuestionar y se va a diligenciar prueba y en donde se va a discutir la responsabilidad, posible responsabilidad, participación del imputado o acusado en el proceso y luego pues la sentencia correspondiente. Agotado el debate. Seguido del debate viene la etapa de procedimientos de impugnaciones, o sea, los medios legales que disponen las partes para poder cuestionar, para poder refutar las decisiones judiciales y que son los conocidos comúnmente como recursos. Es decir, esta fase se refiere a todos los recursos que el Código Procesal Penal regula y que está puesto a disposición de los sujetos procesales para debatir, rebatir, cuestionar o refutar u objetar las decisiones o resoluciones judiciales que emitan los órganos jurisdiccionales. Que también cada una de estas etapas, como lo mencioné, lo vamos a analizar por separado o en forma independiente en su momento. Y finalmente, en la quinta fase del proceso penal, el proceso común, encontramos el procedimiento de ejecución, que es la fase que tiene a su cargo los jueces de ejecución y que concretamente la función de ellos es a partir de posteriores a la imposición de la pena contra el acusado. Es decir, que los jueces de ejecución tienen como responsabilidad legal ver o conocer o tramitar todo lo relativo a los derechos que tiene el condenado y que está privado de libertad. Entonces, esa es la fase de ejecución. Ahí pues se puede analizar lo que es una libertad anticipada, una reducción de penas, autorizaciones especiales para los condenados, etcétera, etcétera. Pero, como les decía, solo se hace referencia así de una manera muy general para hacer el análisis profundo en su momento cuando veamos cada una de estas fases. Bien, una vez establecido lo que es el procedimiento común y la conformación o estructura del proceso común, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, pues también en este procedimiento común vamos a encontrar, el Código Procesal Penal, a partir del artículo 291 al 296, los obstáculos a la persecución penal y civil. Es decir, que durante el desarrollo del proceso existen instituciones jurídicas cuya pretensión es, de una u otra manera, constituirse como barreras, por utilizar un término no tan común, o, circunstancias especiales que pretenden que el proceso penal en un momento dado pueda, no continuar su prosecución, provisionalmente o en forma definitiva. Y dentro de esos obstáculos, precisamente por eso es que el Código Procesal Penal técnica y jurídicamente les denomina obstáculos, porque su finalidad es, de una u otra forma, tratar de evitar que el proceso penal continúe su marcha o su desarrollo. No porque, sencillamente porque se
hay alguna ocurrencia, sino que porque existen situaciones legales que de una u otra manera pueden influir para que ese proceso penal se pueda, digamos, pueda en un momento dado dejar de desarrollarse por algunas circunstancias, y como vamos a analizar en un momentito. Y como, digamos, el Código Procesal Penal no define lo que son los obstáculos a la persecución penal, y la definición que se puede visualizar en la presentación, pues es una definición que en la doctrina podría, digamos, en cualquier texto podría encontrarse alguna definición de lo que son los obstáculos a la persecución penal. Sin embargo, para efectos de clase, pues se ha, digamos, puntualizado una definición. Y la misma dice que los obstáculos a la persecución penal constituyen o son instituciones jurídico-procesales que tienen como finalidad impedir o postergar el ejercicio de la acción penal y la acción reparadora en el proceso penal. Es decir, que una vez iniciado un proceso penal, en ese desarrollo puede ocurrir circunstancias especiales, como vamos a ver, que puedan detener el desarrollo de ese proceso penal. Entonces, por eso es que se dice que son instituciones jurídico-procesales, porque son instituciones que el Código Procesal Penal regula y que las partes pueden promover con la finalidad de impedir el desarrollo de ese proceso penal. Digamos, ese impedimento podría ser que el proceso penal pueda no continuar su desarrollo en forma provisional o en forma definitiva. Todo va a depender de cómo se resuelva esa acción que las partes pudieran presentar para detener el desarrollo del proceso penal. ¿Y cuáles son esos obstáculos a la persecución penal a que se refiere el Código Procesal Penal? De acuerdo a la clasificación que aparece en la pantalla, encontramos en primer lugar la cuestión prejudicial. O sea, la cuestión prejudicial es una institución jurídico-procesal cuya finalidad es impedir o postergar el ejercicio de la acción penal y también de la acción reparadora. ¿Y en qué consiste la cuestión prejudicial? Su regulación la encontramos en el artículo 291 y 292 del Código Procesal Penal. Y podemos afirmar que la cuestión prejudicial se dice que es un medio de defensa técnico que pretende la suspensión provisional o definitiva del proceso penal, porque este depende de la resolución de un proceso o asunto independiente y de otra naturaleza, que puede ser civil, que puede ser administrativo o administrativa, que puede ser laboral, que puede ser constitucional, que puede ser de familia, que puede ser contencioso administrativo, etcétera, etcétera, que tiene relación con dicho proceso. ¿Y cómo, digamos, cómo podemos, tal vez de una manera más simple, comprender lo que es la cuestión prejudicial? Para el efecto, pues creo que la mejor ilustración es a través de los ejemplos. Cuando se dice que la cuestión prejudicial es un medio de defensa técnico que pretende la suspensión provisional o definitiva del proceso, porque depende de una resolución de un proceso o asunto independiente que tenga relación con el proceso penal, vamos, decía, a poner un ejemplo. Imaginémonos que una persona presentó una demanda civil, un juicio ordinario civil, por, digamos, pretendiendo o discutiendo la propiedad y la posesión de un bien inmueble. Porque, digamos, hay otra persona que también aduce tener derechos sobre ese bien inmueble. Y para dilucidar esa situación o esa controversia, pues se inició un juicio
o una demanda en el ramo civil en donde las partes están discutiendo la propiedad de ese bien inmueble, que puede ser una finca, una casa, etc. Y paralelamente, el supuesto propietario del inmueble presentó una denuncia contra la otra persona por el delito de usurpación, aduciendo que esta persona en forma violenta y sin tener ningún derecho alguno está pretendiendo despojarlo de ese bien porque invadió o está ocupando ilegalmente esa propiedad. Y por lo tanto, él estima que existe una intención o existe una voluntad de querer despojarlo de ese bien inmueble. Entonces vemos que paralelamente existe una denuncia investigada en el Ministerio Público por el delito de investigación y al mismo tiempo existe un juicio civil en donde se está discutiendo la propiedad de ese bien inmueble. Porque hay dos personas que aducen tener propiedad, posesión sobre ese bien inmueble. Y les decía yo que la persona pues presenta la denuncia en el Ministerio Público aduciendo que existe delito de usurpación por la otra persona, porque está pretendiendo despojarlo de ese bien inmueble. Por otro lado, la persona que ha sido denunciada aduce que él no está cometiendo el delito de usurpación, porque él también tiene derecho de propiedad o posesión sobre ese inmueble. Y presenta algunos documentos. Por ejemplo, podría ser una titulación supletoria que él de buena fe desde hace 20 años está ocupando ese inmueble. Y la otra persona también presenta documentos que acreditan la posesión o propiedad de ese bien inmueble. Entonces, digamos, ahí prácticamente hay una controversia tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Entonces, ¿qué ocurre en esa situación? Pues en esas circunstancias, el denunciado puede promover ante el juez penal, ante el juez que está conociendo el proceso penal, una cuestión prejudicial y decirle, mire, este asunto que penalmente se está discutiendo también está siendo discutido en un juzgado de lo civil, en donde tanto mi persona como denunciante como el denunciado aducimos tener derecho sobre ese bien. Y entonces no puede, digamos, continuarse el proceso penal por el delito de usurpación, porque yo no estoy usurpando ese bien inmueble, sino que yo tengo derecho sobre ese inmueble y lo acredito con estos documentos. Entonces solicito que este proceso penal, por el momento, no continúe, en tanto se decida en el juicio civil quién de los dos es el propietario de ese inmueble. Si se determina que yo no soy el propietario y que efectivamente pues estuviese pudiendo cometer el delito de usurpación, entonces podría continuar ese proceso. Entonces, esa es una cuestión prejudicial, por eso se llama cuestión prejudicial, que antes de que ese proceso penal continúe, se resuelva ese asunto civil para luego determinar si en efecto hay delito de usurpación o no. A eso se refiere la cuestión prejudicial. O bien puede ser no necesariamente en el campo civil, puede ser en otra área del derecho, por ejemplo, en el área administrativa, que se haya presentado un proceso penal contra una persona a quien se le está señalando de una falta laboral o una falta en el ejercicio de sus funciones y al mismo tiempo se le está, digamos, discutiendo ese asunto administrativamente a través de un proceso disciplinario, pero al mismo tiempo se presentó una denuncia en penal porque se estima que
la conducta de esta persona no solo es administrativamente una falta, sino también pudiera existir la comisión de un hecho delictivo. Pero entonces él puede decir, mire, yo estoy siendo investigado administrativamente por esa falta. Y mientras ese proceso administrativo no señale que yo cometí un hecho delictivo, pues no puede continuar este proceso penal. Aunque en algunas circunstancias, cuando el hecho, digamos, el delito es evidente que sí se ha cometido, pues aun y cuando pudiera existir un asunto administrativo o civil, pues podría continuarse también el proceso penal, porque, digamos, el delito es tan evidente que, digamos, es, digamos, incuestionable, por decirlo así, y por lo tanto, pues debe continuar ese proceso penal. Pero la idea es que la cuestión prejudicial lo que busca es que ese proceso penal no continúe, en tanto no se resuelva o no se decida el otro asunto que se está conociendo en otra vía, siempre y cuando tenga relación con el proceso penal, ¿ya? Es decir, lo importante es eso, que haya relación entre ambas situaciones. Y el ejemplo que yo les ponía de la usurpación, pues es una forma de, digamos, entender de una mejor manera lo que es la cuestión prejudicial. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Liz, perdón, ¿y puede suceder que primero se dé la denuncia y luego la demanda, o siempre por lo general es la vía administrativa primero y luego el área penal? Pues eso dependerá del imputado y de su defensor, porque si el defensor, digamos, estima que esa situación primero debe resolverse en la vía civil, administrativa o de otra área del derecho, y posteriormente la vía penal, entonces él debe plantear inmediatamente la cuestión prejudicial. Entonces no hay como un respeto de primero en el tiempo, digamos. No, porque si primero fue lo penal y luego va a ser lo civil, o primero fue lo civil, ¿sabe cuál fue primero, digamos? No, porque, digamos, por ejemplo, digamos, la cuestión prejudicial se presenta cuando una vez ya se ha iniciado un proceso penal, porque el objetivo de la cuestión prejudicial es impedir la prosecución de ese proceso penal, provisionalmente o en forma definitiva. Entonces no puede plantearse una cuestión prejudicial si no existe un proceso penal previo. No sé si quedó claro. Buenas noches. Sí, buenas noches, Gladys. Es decir que para que exista esta cuestión perjudicial, sí o sí tiene que haber ya un proceso, una persecución penal. Exactamente, exacto. Porque amarrado con otra rama, no importando si es civil, si es laboral, si es administrativo, siempre y cuando esté amarrada, que ya exista previamente el proceso penal para que se dé esta cuestión perjudicial, ¿verdad? Que exista el proceso penal y que tenga relación con el asunto que se está viendo en el área penal, con el otro asunto que puede ser civil, laboral o administrativo, ¿va? O sea, el requisito, por decirlo así, previo para poder plantear la cuestión prejudicial es que ya exista un proceso penal. Dígame, Gloria. Pero puede ser también prejudicial penal, o sea, puede ser en la misma rama, por decirlo, ¿verdad? Y también por otras vías. Porque no tiene que ser en otra vía, porque precisamente si es en el mismo proceso, digamos, la cuestión prejudicial sí la va a presentar ante el juez que está tramitando el proceso penal. Y él, dependiendo las pruebas y argumentos, etcétera, determinará si es procedente o no. ¿Ya? Y digamos, Licenciado, tal vez no me expliqué bien, que puede ser en la misma rama penal o en otras ramas. En el caso de que fuera en la misma rama penal, no sé si pudiera suceder
en el caso de que alguien lo demanden por extorsión y esta lo denuncien. Lo denuncien por extorsión. Ajá. Y esta persona que fue denunciada por extorsión también denuncia a esta persona por calumnia, porque él diga, no, yo no estoy cometiendo. No, ahí no se da, ahí no hay cuestión prejudicial, sino que ahí lo que ocurre es que si la persona que ha sido denunciada por extorsión considera que el denunciante está presentando una denuncia falsa, pues por supuesto puede, digamos, denunciarlo también, pero eso prácticamente son denuncias en la vía penal, digamos, el denunciado contradenuncia, ¿verdad? Entonces ahí no podemos hablar de cuestión prejudicial. ¿No se tendría primero que solucionar Ahí no, porque ahí prácticamente ambos están siendo denunciados y son delitos independientes, porque a uno se le está imputando la extorsión y al otro se le está imputando una denuncia falsa, por ejemplo. Entonces, aunque en la denuncia falsa, como lo vimos ya en una oportunidad, hasta que no sea declarado en sobreseimiento o en una sentencia, pues no se podrá decir que la denuncia es falsa. Pero por supuesto, una persona que está siendo denunciada y estima que es una falsedad, entonces, claro, puede deducir responsabilidad penal y de otra naturaleza contra el denunciante si estima que la denuncia es falsa, ¿no? Pero en la situación que usted plantea no podemos hablar de cuestión prejudicial, sino prácticamente ahí ambos se están denunciando. Muy bien, gracias, licenciado. Bien, y digamos, veamos rápidamente el artículo 291 del Código Procesal Penal que se refiere a la cuestión prejudicial. Alguien que por favor le dé lectura. O Adriana, no sé si quiere preguntar algo. Sí, licenciado, tenía una duda de que si un ejemplo con respecto a la cuestión perjudicial podría ser con la pensión alimenticia, que a veces las personas creen que por tener, digamos, ya un título ejecutivo, de una vez se pueden ir a denunciarlos por lo de la asistencia económica, pero creo que primero tendrían que agotar todos los recursos civiles, ¿verdad? Sí, digamos, para que en el caso de negación de asistencia económica, digamos, obviamente el título ejecutivo va a ser la sentencia que emita el juez de familia en donde condena al demandado al pago de alimentos. Y como precisamente esa sentencia es la que, digamos, sirve en un momento dado para ejecutarla. Y una vez ejecutada, y si el demandado, al requerírsele de pago con ese título ejecutivo, no hace o no cancela las pensiones alimenticias, pues entonces ahí sí ya incurre en el delito de negación de asistencia económica. Y ahí sí ya puede ser, digamos, investigado o detenido, porque ahí prácticamente esa ya no se requeriría mayor investigación, porque ahí prácticamente con la sentencia que lo condenó y el requerimiento de pago donde consta que él no hizo efectivo el pago, pues ya esos son las pruebas documentales que en un momento dado se podrían presentar para que él pudiera ser aprehendido por el delito de negación de asistencia, porque ahí prácticamente ya está acreditado que él no pudo pagar o no pagó. Ya. Gracias, licenciado. Para servirle. Pues les decía que en el artículo 291 estamos perdón. Leo el artículo, licenciado. Por favor. Cuestión perjudicial, artículo 291. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley,
debe ser resuelta en proceso independiente. Este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Muchas gracias. Entonces, prácticamente, como les decía, el Código Procesal Penal en el artículo 291 señala de que cuando un asunto, digamos, el juzgamiento, dice la ley, si la prosecución depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual según la ley debe ser resuelta en un proceso independiente. El código pues claramente no establece pues que se debe de una u otra manera suspender, pero en efecto esa es lo que se deduce del contenido del artículo 291. Y prácticamente también el artículo 291 habla de quienes pueden promover la cuestión prejudicial, incluso lo puede hacer el Ministerio Público. No solo el defensor o el imputado, sino si el Ministerio Público, de acuerdo a su principio de objetividad e imparcialidad, pues si considera que puede plantearse esa cuestión prejudicial, lo puede hacer. Pero si él no pudiera, por alguna circunstancia, indicarle al acusado o imputado o a su defensor que pueden plantear esa cuestión prejudicial. Entonces, ¿quiénes pueden promover la cuestión prejudicial? Pues de acuerdo a la ley, cualquiera de las partes, el imputado o su defensor, el Ministerio Público, querellante decisivo, si es que hubiere en el proceso penal. ¿Y cuál es el trámite que se le da a la cuestión prejudicial? El trámite es de acuerdo a los incidentes, de acuerdo al artículo 150 bis del Código Procesal Penal y también de acuerdo al 135 o al 140 de la Ley del Organismo Judicial. Y eso pues así lo establece la última parte del artículo 292, que señala que el tribunal, al momento de que se plantee la cuestión prejudicial ante el juez que está tramitando el proceso, él la debe tramitar en forma incidente, es decir, en un expediente separado, siempre vinculado al proceso principal, que es el proceso penal, pero las actuaciones van a formar una pieza distinta, una pieza independiente, separada del proceso penal, en donde solo se va a diligenciar esa cuestión prejudicial. ¿Qué efectos tiene la cuestión prejudicial si se acepta? Bueno, si se acepta la cuestión prejudicial porque reúne los requisitos exigidos por la ley y pese a la oposición del Ministerio Público, porque el Ministerio Público también se puede oponer al planteamiento de esa cuestión prejudicial. Sin embargo, al final el juez es el que decide si declara con lugar o sin lugar la cuestión prejudicial. Todo va a depender de los medios de investigación, o las justificaciones de la parte que lo promovió, sus argumentos, etcétera, etcétera. Entonces, si se acepta, el primero es la suspensión provisional del procedimiento hasta que se resuelva la cuestión prejudicial. Si el juez acepta la cuestión prejudicial, entonces el proceso penal se suspende temporalmente hasta que se resuelva en ese incidente la cuestión prejudicial, si se declara con o sin lugar. Y luego, si el imputado se encuentra detenido o privado de libertad, pues se ordena su libertad. Digamos, porque ese es un efecto. Porque el proceso penal momentáneamente queda suspendido. Y el tercer efecto es realizar actos de investigación que no admitan demora, atraso o retardo. Y luego dice, si se declara sin lugar, continúa el proceso penal. Entonces, esos son los efectos jurídicos que conlleva
el planteamiento de una cuestión prejudicial. Si se declara sin lugar, el proceso continúa su desarrollo hasta el final. Bien, además de la cuestión prejudicial, encontramos además otro obstáculo a la persecución penal, que son estábamos viendo acá, el antejuicio. El antejuicio es una también cuestión prejudicial, porque su finalidad es impedir que se investigue a una persona penalmente antes de que se declare con lugar el antejuicio, por un lado. Por otro lado, entonces, lo que el antejuicio pretende es que esa garantía o ese privilegio de que gozan algunos funcionarios públicos pueda prácticamente, por decirlo así, obstaculizar el proceso penal. El antejuicio lo encontramos regulado en el Código Procesal Penal únicamente en un artículo, el artículo 293. Sin embargo, existe la ley específica, que es la ley en materia de antejuicio, que es una ley muy breve, muy escueta, entonces, que es la que regula todo el procedimiento del antejuicio. ¿Y qué es el antejuicio? Pues el antejuicio es una garantía constitucional que consiste en el derecho que tienen algunos funcionarios públicos. Digo algunos porque no todos los funcionarios públicos gozan de antejuicio, de no ser sometidos a proceso penal sin que previamente se declare con lugar el antejuicio promovido en su contra. Es decir, que todo aquel funcionario público que constitucionalmente goce de ese privilegio o goce de esa prerrogativa, no puede ser investigado penalmente. Imaginémonos que por tal vez no desconocimiento, pero que alguien plantee una denuncia contra un alcalde municipal que goza de antejuicio y el Ministerio Público inicia la investigación, pues inmediatamente el alcalde o su defensor podrían plantear una cuestión prejudicial, en este caso, a alegar que no puede ser investigado porque goza de antejuicio. Y obviamente ahí pues es tan evidente que la cuestión prejudicial tendría, digamos, éxito y prácticamente sería procedente, porque constitucional y legalmente este funcionario goza de esa garantía constitucional. Y el antejuicio, como les decía, únicamente el artículo del Código Procesal Penal habla de un artículo, el artículo 293, y dice: cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En los demás se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Y que el procedimiento pues no lo establece el código, porque la ley en materia de antejuicio establece cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando se plantea un antejuicio contra un funcionario que goza de esa
garantía o privilegio. Como pueden ustedes apreciar de la lectura del artículo, la ley permite que se haga una investigación, pero no penal, sino podría ser una investigación administrativa o de otra naturaleza, cuya finalidad es únicamente recolectar, digamos, medios o documentos o cualquier otra circunstancia, medio probatorio para justificar la promoción o planteamiento del antejuicio. Porque obviamente un antejuicio no se puede presentar sin ninguna justificación, sin ninguna base, la parte de base o fundamento legal, sino con medios que de una u otra manera evidencien la posible participación de ese funcionario en la comisión de un hecho delictivo. Entonces, la ley sí permite eso, pero lo que prohíbe la ley es la investigación propiamente penal. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. El otro obstáculo a la persecución penal que regula el Código Procesal Penal son las excepciones. Y están contenidas a partir del artículo 294 al artículo 296 del cuerpo legal que estamos abordando. ¿Y qué son las excepciones? Bueno, las excepciones podríamos decir que son mecanismos de defensa que la ley otorga al imputado para oponerse a la persecución penal o a la acción reparadora iniciados en su contra. Por eso es que la ley habla de excepciones, porque también la finalidad de estas instituciones o mecanismos legales de defensa pretenden, al igual que las anteriores, impedir que el proceso penal prosiga en forma provisional o en forma definitiva, que son medios que la ley ha puesto a disposición básicamente del imputado o del abogado defensor para evitar que ese proceso penal que se ha instruido o que se ha iniciado en su contra pueda en un momento dado continuar hasta el final, dependiendo de la excepción que se plantee y si la misma es declarada con lugar por el juez que conoce las excepciones. ¿Y qué excepciones regula el Código Procesal Penal? De conformidad, el artículo 294 señala que las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. En primer lugar, el Código Procesal Penal se refiere a la excepción de incompetencia. Esto significa que el imputado o su defensor, dentro del proceso penal, como incidente, puede plantear una excepción de incompetencia y aducir que, digamos, el juzgado o el juez que está conociendo su proceso no tiene competencia para tramitarlo, para diligenciarlo o para conocerlo. Entonces, aparte de las, digamos, declinatorias e inhibitorias, que también son instituciones procesales que le permiten en un momento dado plantearlas para que un juez deje de conocer un proceso, pues también la ley regula las excepciones y la incompetencia. Digamos que no puede, digamos, un ejemplo sería que, como un caso que se les planteó en el examen, que una persona presente una, digamos, querella por un delito de acción privada y el Ministerio Público, digamos,
o no el Ministerio Público, sino un juez de primera instancia penal, conozca ese proceso. Ya sabemos que de conformidad con el artículo 474 y el juez de primera instancia penal no tiene competencia para conocer delitos de acción privada, sino esos delitos los conoce un juez de sentencia. Entonces ahí uno podría plantear una excepción de incompetencia, porque el juez que está conociendo la querella por delito de acción privada no es competente, porque es competente un juez o un tribunal de sentencia. Entonces ahí pues se podría plantear una cuestión de incompetencia. O podría ser también que, digamos, darse lo contrario, hablando siempre del Ministerio Público, que el Ministerio Público esté investigando un delito de acción privada, no teniendo la facultad legal y constitucional, salvo la excepción que establece la misma ley, cuando el, digamos, afectado no tenga recursos económicos para promover una querella. Solo en esa circunstancia puede el Ministerio Público proceder en delitos de acción privada, que es una excepción. La regla general es que el Ministerio Público no puede investigar delitos de acción privada. Pero imaginémonos que lo haga, pues inmediatamente el afectado o su abogado podría plantear una excepción de incompetencia, porque el Ministerio Público no tiene la facultad de investigar delitos de acción privada. Eso podríamos decir que es lo relacionado a la excepción de incompetencia. Luego también encontramos la excepción de falta de acción, que también la falta de acción se puede decir que consiste en por eso se llama falta de acción, porque no hay legitimación para accionar o promover la acción penal cuando la persona o la institución que está llevando o diligenciando el proceso penal no está legitimado legalmente para ello. Entonces ahí prácticamente hay una falta de acción. Por ejemplo, imaginémonos que el Ministerio Público inicie la investigación en un delito en donde se requiera la instancia de parte y que sin que exista esa instancia de parte, el Ministerio Público de oficio inició la investigación. Digamos, pensemos de que inició la investigación por un delito de amenazas. De acuerdo al artículo 24 ter del Código Procesal Penal, el delito de amenazas, para que el Ministerio Público proceda a investigar el delito de amenazas, previamente debe existir la denuncia o la querella de la persona afectada, la víctima. Entonces, ahí prácticamente si el Ministerio Público inicia la investigación de oficio sin que concurra o sin que exista o sin que medie la denuncia del afectado, entonces ahí hay una falta de acción, porque el Ministerio Público no está facultado para iniciar esa investigación sin que exista la denuncia de la persona, valga la redundancia, del denunciante. O podremos traer a colación nuevamente el ejemplo de la acción privada, que también ahí el Ministerio Público tendría falta de acción, porque no está facultado para investigar delitos de acción privada, sino eso es competencia de un tribunal de sentencia. Y luego también encontramos como una excepción la extinción de la persecución penal y de la pretensión civil. Veamos el artículo 32 que ya analizamos en su momento. Alguien que le dé lectura al artículo 32, por favor.
Motivos. Ajá. La persecución penal se extingue, numeral 1, por muerte del imputado, 2, por amnistía, 3, por prescripción, 4, por el pago del máximo previsto para la pena de la multa, si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad en el caso de delitos sancionados solo en esa clase de pena. Numeral 5, por el vencimiento de plazo de prueba sin que la suspensión sea revocada cuando se suspenda la persecución penal. Numeral 6, por la revocación de la instancia particular en los casos de delitos privados que dependan de ella. Numeral 7, por la renuncia o por el abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de parte. Numeral 8, por la muerte del agraviado en los casos de delitos de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos por el Código Penal. Ajá, muchas gracias. Pues bien, acá en cuanto a la excepción de la extinción de la persecución penal, como ustedes pueden visualizar, hay diferentes circunstancias por las cuales el proceso penal podría en un momento dado ya no continuar. Digamos, la primera circunstancia podría ser por la muerte del imputado. Pues obviamente si el imputado fallece, ya no podría continuar ese proceso penal, porque ya no existiría físicamente la persona contra quien el Estado podría, digamos, ejercer el jus puniendi. De manera que prácticamente esa persecución penal ya no tendría ninguna trascendencia jurídica, ya no tendría ninguna relevancia, porque ya no existe la persona contra quien el Estado pueda deducir esa responsabilidad penal. Y, por ejemplo, si la persona fallece, pues su defensor o sus parientes inmediatamente podrían plantear una excepción de extinción de la persecución penal argumentando que la persona ya falleció. ¿Y qué documento tendría que presentar la persona o el que requiere esta excepción para acreditar la muerte del imputado? Función. ¿Perdón? La defunción extendida, la certificación de defunción extendida. Ajá. Por... Exacto, la certificación de la defunción extendida por ¿quién? RENAP. Así es, por el Registro Nacional de las Personas. Y también por las circunstancias, digamos, que establece el mismo código. Cualquiera de esos 8 supuestos que regula el artículo 296 puede promoverse una excepción para evitar la continuidad de ese proceso penal. Licenciado, ¿se puede tomar como ejemplo lo que pasó con Efraín Ríos Montt en su momento y lo que pasó también con el hijo de la magistrada de Roberto Barrera? Ajá, porque ahí hicieron la extinción. Sí, en esos casos tengo, según la información o las noticias, en su momento sí plantearon esa excepción de ahí sí que por muerte del imputado. Incluso también, aparte de esa circunstancia, podría también pedirse un sobreseimiento del proceso, porque el sobreseimiento al final tiene la misma finalidad, digamos, ya no la continuidad del proceso penal. Y el sobreseimiento, pues, es una institución jurídico-procesal que también vamos a abordar en su momento. Sin embargo, el artículo 328 del Código Procesal Penal, que se refiere al sobreseimiento, claramente establece que no se puede continuar ese proceso dice el artículo 328, sobreseimiento. Corresponde sobreseer en favor de un imputado cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente
sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. Dice el segundo supuesto, cuando a pesar de la falta de certeza no existiere razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura de juicio. Que también podría existir esa posibilidad de pedir el sobreseimiento del proceso y acreditar con la certificación de defunción que el imputado falleció. Entonces, también es el sobreseimiento, procedería ahí también. Pero, como estábamos haciendo referencia a la extinción de la persecución penal como excepción, pues pueden plantearse también. Bien, luego encontramos en cuanto al planteamiento de las excepciones. De acuerdo al artículo 294, si alguien puede dar lectura, por favor. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos: incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores cuando sea necesario para decidir, en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión por naturaleza no requiera la instancia del legitimado a promoverla. Ya, ahí dejemos, gracias. Entonces, el planteamiento en la etapa preparatoria e intermedia es ante el juez de primera instancia, contralor de la investigación, ¿ya? Y en el debate ante el tribunal de sentencia competente. Entonces, establecimos ahí, en el artículo 294, se establece claramente que su promoción o planteamiento de las excepciones en la etapa preparatoria e intermedia debe formularse ante el juez de primera instancia, contralor de la investigación. Y en el debate, imaginémonos que ya se está desarrollando el debate o el juicio oral y público, y hay una fase en el debate en donde se plantean las cuestiones previas. La ley prácticamente habla de cuestiones incidentales. Ya cuando se esté desarrollando el debate, prácticamente, pues también aún en esa fase procesal, se puede promover un incidente. El artículo 369 del Código Procesal Penal habla de las cuestiones incidentales en el debate. Y ahí, al inicio del debate, se puede plantear una excepción también. Y pues así lo establece la ley. Entonces, en el debate es ante el juez o tribunal de sentencia que está conociendo ese debate. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir o el trámite de las excepciones? De conformidad con el artículo 150 bis, se hace o el trámite se hace por medio de incidentes. Ya así lo señala el artículo 150 bis, el artículo 295 del Código Procesal Penal y el 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces, el trámite es en el procedimiento preparatorio por la vía de los incidentes, sin interrumpir la investigación. Eso es algo importante, que la investigación continúa. El hecho que se haya planteado una excepción como obstáculo a la persecución penal no implica la interrupción del proceso penal, sino sigue. Por eso es que se tramita en incidente, para evitar la demora o el atraso del proceso penal. Y luego dice, las excepciones no interpuestas en el procedimiento preparatorio podrán interponerse en el procedimiento, aquí hizo falta algo, pero es lo que se refiere a en el debate o en el juicio oral y público. El 150 bis habla sobre
el trámite incidental. El artículo 295 dice trámite durante el procedimiento preparatorio. La interpretación de excepciones se terminará en forma de incidente sin interrumpir la investigación. Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. Entonces acá en esta parte le vamos a adicionar que es en el proceso intermedio para que quede bien establecido. Entonces las excepciones podrían plantearse en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia y en el debate. ¿Qué efectos tiene de acuerdo al artículo 296? Si pudiéramos leer el artículo 296, por favor. Artículo 296. Efectos. La cuestión de incompetencia será resuelta antes que cualquier otra. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente. Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiere proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará el apercibimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. En los casos de extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda según corresponda. Sí, prácticamente el Código Procesal Penal en los artículos que hemos señalado, ahí específicamente indica qué efectos tiene el planteamiento de una excepción. Digamos, por ejemplo, en esta última parte dice, si se declara la falta de acción, se archivarán los autos. O sea, los autos se refieren a las actuaciones, al expediente, no a vehículos. Salvo que la persecución pudiere proseguir por medio de otro de los que no intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará del procedimiento a aquel a quien afecta. Y luego dice, si se declara la extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda. O sea, el planteamiento de estas, prácticamente de todos los obstáculos a la persecución penal que hemos analizado, tienen la finalidad de evitar la prosecución del proceso penal, sea temporal o provisionalmente, o sea en forma definitiva. En forma definitiva podría darse en los casos de extinción, por muerte, por indulto, cualquiera de las circunstancias que establece el artículo 32, y podría ser el sobreseimiento también, porque el sobreseimiento cierra irrevocablemente el proceso penal y no puede reabrirse nuevamente por los mismos hechos. Entonces, en conclusión, prácticamente el Código Procesal Penal regula 3 obstáculos a la persecución penal. ¿Cuáles son esos 3 obstáculos? Sería la cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. Muy bien, ¿Y qué clases de excepciones regula el Código Procesal Penal? La incompetencia, la falta de acción y la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Exacto. Así es. ¿Y cuál es la finalidad de los obstáculos a la persecución penal? Es como poner un freno al proceso que se está llevando hasta que sea resuelta esa cuestión prejudicial o se resuelva si procede un antejuicio. Sí, es limitar, digamos, para que, digamos, impedir o limitar la prosecución del proceso penal, sea temporalmente o en forma definitiva. Muy bien, entonces, no sé si habrá alguna pregunta más
o algún comentario al respecto? El día jueves, el día jueves, a partir del día jueves vamos a subir a Classroom para continuar con el ejercicio de laboratorios, para discutirlos el próximo martes. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una pregunta. Dígame. Pero no es referente a la clase, disculpe. El punteo del laboratorio que nos hizo de 10 puntos, ¿fue agregado al primer parcial o No, ese va a formar parte del segundo parcial. Del segundo parcial. Uh-huh. Pero entonces va a ser sobre 40 siempre el examen no sé cómo. No, ya en su momento lo expliqué. Y perdón, indiqué que el examen segundo parcial, como la ponderación es de 40 puntos, la comprobación de lectura de la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Defensa del Instituto Público de Defensa Penal tenía una valoración de 10 puntos y el examen segundo de 30 para integrarlo y que sume un total de 40 puntos. Está bien. Este punteo de la comprobación de lectura se va a incorporar al segundo parcial, o sea, el reporte va a ser cuando se publiquen las notas del segundo parcial. Está bien. Gracias, muy amable. A servirle. Buenas noches. Buenas noches. ¿Algo más, compañeros? Yo tengo una duda, licenciado, disculpe. No es de esta clase, es de la clase anterior, pero creo que no es bueno quedarse las dudas. Por extemporáneo. Le vamos a resolver por extemporáneo, no al lugar. Diga. ¿Hay diferencia entre querellante y querellante adhesivo? Pues, digamos, querellante se le denomina a la persona que presenta una querella. Y querellante adhesivo prácticamente va a ser la persona que va a adquirir esa calidad al momento de requerirlo y ser aceptado por el juez o tribunal. ¿Ya? Querellante adhesivo, sí hay diferencia, porque el querellante se le denomina querellante a una persona que presenta una querella. Mientras que querellante adhesivo va a ser ya el sujeto procesal que interviene directamente en el proceso, con esa calidad, porque se le ha sido asignada por el juez. No sé si quedó claro. Sí, todo claro, gracias, licenciado. A servirle. Bien, compañeros. Listo, Lic. Buenas noches, saludos. Licenciado, compañeros preguntan aquí si vamos a facilitar las presentaciones. Sí, en su momento, como este es un tema que ya concluimos y otro anterior, vamos a pasarle las dos esta semana para luego ya el jueves iniciar otros temas. Licenciado, disculpe, ¿cuántos laboratorios va a realizar antes del examen parcial? Posiblemente hagamos 2 todavía. Muchas gracias. No, yo creo que hasta 2 hicimos o hicimos 3. Hicimos 2. 2, ¿verdad? 2 hicimos. Bueno. Pero sí sirvieron bastante, Lic, por eso le preguntaba. Sí, lo vamos a hacer, vamos a resolver 2. Todo va a depender de cuándo sean los segundos parciales, porque aún no ha salido calendario, pero me imagino que comenzarán quizás la segunda semana de octubre. Fíjese que empiezan el 4, el siguiente lunes empiezan. Bueno, oficialmente no nos han notificado. Entonces prácticamente solo miraríamos, si da tiempo miraríamos los 2, ¿verdad? Sí, me estaban diciendo a mí que nuestro examen es el 12, según dice compañero ahí que me está dando la información. Gracias. Bueno, entonces posiblemente veamos así 2 laboratorios todavía. Bueno, entonces si no hay más participaciones, damos por concluida la sesión de esta noche y primero Dios nos vemos el día jueves. En su momento vamos a explicarle en qué consiste el segundo parcial.